Vamos a hablar de esta variante Delta, que está siendo la variante predominante ya de la enfermedad a nivel mundial, presencia en 92 países y que acá en Chile, Monty, tiene a dos, por lo menos, personas ya declaradas con esa variante y una verdadera teleserie con respecto a la que es llamada la paciente cero. Claro, el tercero está en investigación, también lo vamos a hablar de eso. Así es, Michael Roldán. Justamente llega la variante Delta en un momento en donde se ha visto una disminución de los casos, una disminución de la positividad, se empezaron a relajar ciertas medidas. Muchas comunas en el país salen de cuarentena y finalmente llega esta mujer desde el extranjero con la variante Delta y con unos protocolos que todavía están muy en la nebulosa, está todo muy confuso y por eso queremos conversar hoy día, Salfate, de este tema, porque finalmente queremos dilucidar qué pasó y a quién le podemos adjudicar las responsabilidades de este caso. Bueno, el tema parte con este titular, porque en realidad aquí es donde hay que entender quién se equivocó o quién adrede faltó a la verdad. Porque lo que dice Cooperativa es, Seremi afirma que paciente, ¿cierto?, chilena, que venía proveniente de Estados Unidos, que es donde vive, con variante Delta, abro comillas, faltó a la verdad. O sea, fue al funeral y a locales comerciales. Si a esto le sumamos que con un permiso que efectivamente su propio abogado lo respalda, es que ella ni siquiera cumplió con la cuarentena, digamos, en el plazo que está determinado, y que sería más encima un permiso especial, que yo no sé a quién se lo dan y a quién no y por qué. O sea, personas que no pueden asistir al funeral de sus seres queridos porque solo aguantan 5 personas, yo creo que deben estar pataleando en estos momentos. La verdad es que acá se formó, a propósito que nos gusta tanto esta palabra, digamos, una burbuja especial de protección y favores y consideraciones muy extraños para esta mujer, en donde entre suma y resta pareciera que es una culpa compartida, en donde ella al parecer puede ejercer un cierto grado de influencia, en donde otros parecen estar de acuerdo con aquello. Y yo no sé hasta qué punto, cuántos debemos estar pagando el pato por estas cosas mal hechas, una más dentro de los protocolos. Claro, a ver, no voy a exculpar a la paciente Delta. ¿Cómo le podemos decir? Paciente cero se le ha llamado. Cero. La mujer de 43 años, sí. Sí, no tenemos la seguridad tampoco que sea la cero, entonces, la paciente. Como el COVID mismo. La paciente. Sí, la mujer de 43 años. Hasta lo que saben. No se le dice nada a una mujer. Oye, a mí me parece que acá hay dos cosas. Primero, el problema de las fronteras, que yo creo que lo hemos hablado en un fin de veces. Esa es la primera, es el primer problema. Que las fronteras están tan abiertas que puede entrar y salir. Sí. Ese es el primer punto. O sea, ya ahí estamos mal. Si en alguna parte dice que eres chileno, entras y salís como Pedro por tu casa. Exactamente. Y segundo, me parece que tiene que ver directamente con... A ver, hoy día hablaba su abogado en la mañana y tú Oscar Echeverría. Exactamente. Y tú te das cuenta que es como que usaron un espacio en el sistema. Es como, oye, como no dice tal cosa, no dice que no se puede hacer. Claro. Porque al final la discusión, y tomando el titular que hablaba de la verdad, que es, yo creo que ahí está el problema, donde radica el problema de donde se está perdiendo la discusión real, que es, ¿tenemos o no tenemos un paciente cero? Exacto. Porque hoy día está discutiendo el abogado contra el MinSal diciendo que el problema no es que faltó la verdad, que eso no ocurrió. Claro. Y la discusión se está centrando en si dijo la verdad o no, en lugar de estar centrando primero por qué sigue abierto todo, qué tipo de permisos tiene y si realmente es la paciente cero. Que creo que es lo más importante. ¿Es futbolista ella por los permisos especiales? No es futbolista. Ni política, al parecer. Mira, expliquemos un poco, porque Lama está contando de estas versiones cruzadas, pero expliquemos un poco ambas versiones. Eso, gracias, para que la gente entienda hasta que de verdad es una verdadera teleserie lo que está sucediendo. Por un lado, efectivamente, la Seremi de Salud del MinSal dicen, a ver, a esta mujer se le autorizó para que ella ingresara a nuestro país, para que se quedara una noche en residencia sanitaria y después viajara hasta San Javier, por razones humanitarias. Esas razones humanitarias apuntaban a que ella iba a darle contención a su familia tras el lamentable fallecimiento de su padre, ¿ya? El trayecto, según la Seremi, era Santiago, según ellos, Santiago, San Javier, hacer cuarentena en la casa. Y el traslado en un auto privado. Y el traslado en un auto privado, que se conocía la patente, eso era. Ellos dicen, eso era para nosotros. Empezamos a averiguar, porque empezamos a hacer el trabajo según ellos, y se dieron cuenta que la familia había mentido. Que primero habían dicho que el funeral era el 4 de junio, pero que el funeral en realidad había sido el 5 de junio. Y que esta mujer había llegado efectivamente de Santiago en ese mismo auto hasta la parte final del funeral, y después se había ido a pasear, y ahora lo reconfirmé, a un café y a un local.
y que además se estaba llevando toda la trazabilidad y que la familia había reconocido eso. ¿Qué es lo que dice Óscar Echeverría? Que es el abogado de esta mujer y que ahí Monti nos va a contar más datos además de las relaciones que tienen entre ellos. Él dice, jamás se mintió, porque yo tengo en mi correo electrónico, tengo mensajes donde efectivamente existe un permiso para que nosotros nos traslademos de Santiago al funeral y del funeral a la casa. Niega tajantemente. ¿Pero el café y eso? Él lo niega tajantemente. Eso lo niega. Él dice, pero hay cámara, jamás fue a la feria, jamás fue a un café, ella fue del funeral con un permiso que tengo en mi correo electrónico y fue efectivamente después a la casa. Además, él suma diciendo, algunos medios habían señalado que la hermana se contagió. Mentira, no se contagió la hermana, ni se contagió ningún familiar con el que compartió la casa. Y desde ahí, él señala lo siguiente, que lo quiero decir textual, Monti, y que me digas tú qué es lo que te parece. Entonces no tiene delta. ¿Cachai? A eso voy, mira. El paciente cero, él dice, me atrevo a decir públicamente que no tiene la delta en su cuerpo, sino que fue un error involuntario del laboratorio que podría ser por la vacuna Johnson & Johnson. La desconozco, pero esto a todas luces es un error. Ella se había puesto la vacuna Johnson & Johnson en Estados Unidos días previos a llegar a Chile. Oye, aquí hay muchas confusiones, porque también lo que decía el abogado es que ellos se habían enterado de los requisitos de la Seremi estando ya en el funeral. Entonces él dice, nosotros no teníamos cómo saber que había que hacer cuarentena porque la indicación nos llega el día del funeral. Entonces hay versiones absolutamente contrapuestas, porque finalmente acá lo que primero tenemos que preguntarnos es por qué el Ministerio de Salud hace una excepción finalmente con una persona que se entiende. O sea, a mí también se me murió mi papá hace un tiempo y no me hubiese gustado estar ausente en ese momento de despedirlo. O sea, se entiende absolutamente, pero al final, hoy día vemos que mucha gente lamentablemente no ha podido despedir a sus familiares porque hay estrictos protocolos de COVID, sobre todo para personas que vienen desde el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, en donde está circulando hace bastante tiempo la variante Delta. Y aquí lo que más preocupa es que el día 4 de junio, cuando ingresa esta mujer, ¿cierto? El MinSal dice que ella ingresa con un PCR negativo y que hace 5 días de cuarentena en el hotel de tránsito, que eso está estipulado para todas las personas que llegan desde el extranjero, 5 días en el hotel y 5 días después en tu domicilio o destino final. Entonces, acá el tema grave es que el MinSal primero dice eso. Ahí hay una mentira. Después dice que no, que fue un día y que se le autorizó a ir, y ahora está esta información cruzada, que la información les llega, de los protocolos les llega cuando ellos ya están en el funeral. Entonces acá uno se pregunta quién dice la verdad, porque el abogado, como tú bien mencionabas, decía que ellos tienen los correos. Entonces, con una prueba tan fehaciente, el abogado, yo no sé si se atrevería a decir que existen correos si es que no están esos correos. Entonces, es súper complicado el tema. De hecho, ya la Seremi abrió un sumario sanitario para esta mujer y para otros 2 familiares. Se arriesgan a una multa de hasta 1000 UTM, ¿cierto? Pero finalmente también la fiscalía... Esto ya pasó a judicializarse. O sea, esto ya pasó... Esto ya la fiscalía lo tiene. Se abrió una investigación en contra de esta mujer y también una querella contra el ministro París, contra la subsecretaria Daza y también contra la Seremi de Salud de la región metropolitana, Paula Labra, porque esto, a lo que voy, esto es grave. Entonces, esto ya está en la justicia, porque si efectivamente se comprueba que hubo una vulneración al artículo 318, que es del Código Penal, aquí estamos hablando de un delito penal. Sí, pero yo no sé, Salvate, si compartí un poco lo mío. ¿De qué sirve que empiecen a levantar multas ahora? Estaba pensando lo mismo. Menos del 1% ha pagado su multa. Claro. Hablábamos de los cabros chicos de Cachagüe y de todos lados. De Zapallar, perdón, es que yo no conozco esos barrios. Digámoslo. De todos lados. Menos del 1% de la población ha pagado las multas. ¿Qué saco con que pongan multa? ¿Qué saco con que ahora salgan a decir, ¿sabéis qué? Vamos a hacer investigación y esto va a ser penalizado? Compadre, a mí me sirve antes. Claro, es la antes de que entre la variante Delta a nuestro país. Eso es lo que sirve. No ahora después. ¿Sabes lo que pasa? Es que todo esto de... que Paula Daza, que los van a poner acá, que la hueá judicial y todo, es una pérdida de tiempo, weón. Porque no acá lo que queremos saber es súper fácil. ¿Es o no es la paciente cero? Es que ¿Hay o no hay Delta? Eso es lo único que importa este minuto. A mí me importa Lo dije, pero no se pudo leer. Es que ¿un huevo? Sí, si va a pagar 1000 UTM, que no tengo idea ni siquiera cuánta plata es. Entonces me parece que acá el tema es otro. No puede estar... Mientras estamos determinando si ella es paciente cero Delta en Chile, ¿ustedes tienen los datos de cómo se llega a sugerir, al menos, siendo que ellos lo niegan, de que ella fue un café, de que fue una feria? ¿Hay cómo demostrar eso? Porque ahí hay un dolo bravo.
O sea, ahí ya estamos hablando de otra categoría de falta, aún no sabiendo cuál es tu grado de contagio y simplemente haber roto, y digo simplemente por ocupar esa palabra, de ocupar los protocolos que te corresponden simplemente. Porque ahí la ayuda humanitaria, que ya me parece súper discriminatoria, selectiva a una persona que al parecer, yo insisto, que no me imagino de otra manera, que tienes unos grados de influencia importantes al parecer, es que finalmente, como dice Lama, el no entender si esta persona tiene ese grado de contagio, es que lo único que nos puede haber salvado es una trazabilidad correcta, y que hoy día se fue un poquito más que a la chucha eso, porque en realidad no estamos entendiendo lo que está pasando, y si nadie más se contagió, entonces habrá que investigar si efectivamente tiene esto o no, o si afecta a alguna persona. Entonces no sé si es Delta 1, Delta 2, Delta 3, que no es Delta Plus. Yo sabéis que en esta pasada de verdad, a ver, siento que la que menos responsabilidad tiene es esta señora. ¿Cachai? Tomando en cuenta, cometió errores sin lugar a dudas, tomando en cuenta que ella fue con un PCR negativo. Ella nunca pensó que era positiva cuando supuestamente hizo esta actividad. Ella siempre pensó que era negativa. ¿A qué voy? Y usted en la casa me estará diciendo, ay, este weón, ¿qué está diciendo? Acá la base parte de que las normas se cumplan. Y me vas a perdonar, pero el bien común tiene que primar por sobre el bien individual. Entiendo perfectamente el dolor, no lo he vivido, gracias a Dios, espero no vivirlo pronto, pero entiendo el dolor de querer apoyar a tu familia en distintas instancias. Pero hoy día muchas personas, viviendo en Chile, no han podido despedir a su ser querido. ¿No? Entonces, que se haga la diferencia de que a ti te encierres un día y no 5, y eso no es que ella se escapó del hotel. A ella la autorizaron, eso ya todos sabemos, la autorizaron más que autorizarse, pasar solo una noche. Y no es porque necesita trabajar. Ahí parte el error. O sea, no. ¿Cachai? Entonces, a mí esto, me van a perdonar, pero esto de 5 días en el hotel y 5 en la casa, yo te aseguro que la mayoría de las personas, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo dudas, de que la mayoría de las personas, los 5 días en su casa lo hace, soy negativo, ya, igual, voy a ir al almacén de la esquina, ¿cachai? No, si igual voy a ir a comprar acá. Porque en Chile tenemos la lógica de no respetar a las autoridades y de no respetar las normas. ¿Y por qué? Porque nuestras autoridades son unos payasos que hacen las normas a elección. Que el día de mañana una razón humanitaria puede ser para mí que te duele el pie y para ti no, pues para ti tiene que ser que te está ahí, no sé, te está pasando otra cosa. Para mí la única razón para que entre una persona al país sería que tuviera que pasarle un hígado porque en 5 minutos se muere otra persona.